el respaldo de Dios está conectado a tener una cierta disciplina que vamos a ir descubriendo poco a poco a qué me refiero. Ahora, hay una historia en el Antiguo Testamento muy interesante. Es la historia del rey Asa. Se cuenta en el libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes, y también en el segundo libro de primero de Reyes y segundo de Crónicas. Asa fue un buen rey. En medio de circunstancias muy difíciles, Asa fue un buen rey. Su padre había sido uno de los mayores idólatras y había sido asesinado por idólatra. Y entonces Asa toma el poder en un tiempo muy convulsionado, en un tiempo de muchísimos problemas. Él llega a ser el rey e inicia una reforma. Las reformas no son fáciles. El volvernos a ordenar no es fácil. Cuando hemos llevado una vida desordenada y luego procuramos tener un orden, no es fácil. Y Asa enfrentó eso siendo un muchacho. Y entonces él tuvo que pelear algunas batallas, tuvo que hacer algunas cosas, hasta que finalmente Dios le da la victoria. Y empezaron a pasar los años. Pero un día, Judá, que era el reino que él gobernaba, fue invadido por el ejército de Israel. Israel ya se había partido en dos reinos, así que fue invadido. Y en lugar de buscar a Dios, Asa buscó una alianza estratégica. Resulta que Israel era aliado de Aram o de los sirios, por decirlo de otra manera. Y entonces él manda una ofrenda a los sirios y le dicen, por favor, rompan su alianza con Israel. Y efectivamente los sirios, cuando ven que la plata está mejor con Asa, rompen su alianza con Israel, de tal manera que lo atacan e Israel tiene que irse a defender y deja a Asa en paz. Es en este contexto que el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 16, versículo 9, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice estas palabras: Dios le envía a un profeta a regañarlo, y el profeta le dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! Casi digo otra palabra. De ahora en adelante estarás en guerra. Por favor, léalo conmigo de nuevo, porque es tan importante que lo tenemos que entender bien. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, desde el polo norte hasta el polo sur. Desde el Ecuador, que bienvenidos sean mis queridos hermanos Toxagra, desde la mitad del mundo hasta la Polinesia, Chile, América del Norte, Europa, Asia, la Biblia nos enseña que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio ha sido! ¿A qué se refiere este verso? ¿Será que Dios tiene ojos? ¿Será que siendo un espíritu como Él es, tiene ojos? Esto está ahí para que nosotros entendamos y conectemos que no hay algo que se escape de ser visto por Dios, de ser entendido por Dios, de ser supervisado por Dios. Si nosotros nos montamos a un submarino y nos vamos a lo más profundo del mar, allí Dios está presente. Ahí Dios está viendo, ahí Dios está percibiendo lo que está pasando. Pero me llama mucho la atención que esta especie de supervisión está allí para fortalecer.
Pregunto, ¿qué intentaba Dios hacer con Asa después de que Asa había fallado? ¿Qué intentaba Dios? Ahí dice, ¿qué piensa usted? Dios intentaba, ¿cómo? ¿Quién dijo fortalecer? Un aplauso, por favor, porque eso es lo que intentaba, sí. Ustedes son chiviados, ¿verdad? Vinieron chiviados en la mañana. Por favor, pónganle más puyazo ahí a la carne para que huela mejor. Dios intentaba fortalecer a Asa. Esto es muy importante que lo empecemos a conectar, porque en las situaciones más difíciles y más terribles de nuestra vida, lo que Dios intenta con nosotros es fortalecernos. A veces pensamos totalmente lo opuesto. Pensamos que cuando estamos en problemados, que cuando estamos en conflictados, que cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos circunstancias tremendamente difíciles, que Dios se olvidó de nosotros. Pero es todo lo contrario. Dios estaba fortaleciendo a Asa. Por eso lo estaba viendo, por eso lo estaba supervisando. Entonces, lo primero que yo quiero que usted conecte esta mañana es que existe una supervisión divina con una intención definida. Vamos a llamarle supervisión divina. Hay unas sectas erróneas que dicen que Dios creó el mundo y luego lo abandonó a su suerte. Eso es falso. Hay cristianos que piensan que Dios se olvidó de ellos. Eso es herejía. Dios está mucho más vinculado e involucrado con lo que vivimos de lo que pensamos. Está más involucrado con nosotros que nosotros mismos. Muchas veces a nosotros nos dan ganas de abandonar nuestro propio barco, pero Dios no lo va a hacer. Porque los ojos del Señor recorren la tierra. Existe una supervisión divina. Existe una supervisión divina. Ningún detalle de nada, con el perdón de la doble negación, se le escapa a Dios. Dios sabe lo que estás pasando. Y sabe, y la idea de lo que estás pasando es que salgas fortalecido en ello. Asa pudo haber cambiado su destino y pudo haber dicho: Señor, tienes razón, la estoy regando, la regué, perdóname. Pero no lo hizo. Se enorgulleció, mandó a sacar al profeta y su final no fue el mejor, a pesar de haber tenido un buen récord. Su final no fue el mejor, lo que nos enseña que debemos de aprender a tomarnos de la mano del Señor, debemos de aprender a caminar con Él y debemos de entender que como sus misericordias son nuevas cada mañana, también nuestro trabajo espiritual, nuestro compromiso personal por mejorarnos continuamente, también deben de ser nuevos cada mañana. Debemos de mejorar. No nos podemos dormir en los laureles del pasado. No debemos vivir de glorias pasadas. Oh, sí, yo recibí al Señor hace muchos años, pero hace rato que no lo siento, hace rato que no lo vivo. No debemos vivir de glorias pasadas. Asa pudo haber cambiado su destino, pero no lo hizo. Querido hermano, la supervisión divina es como Dios tiene el control del mundo. Y como Dios, en retribución a su supervisión, va a permitir que lleguen cosas, nos va a llamar la atención. Su intención, repito, es fortalecernos. La intención de Dios con todo lo que estás viviendo en este momento, por muy negro que parezca, es fortalecerte. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos y nos desanimamos y nos desmotivamos y lloramos y nos sentimos abandonados y lo manejamos emocionalmente la situación, pero nunca la intención de Dios es que tú te alejes. Y cuando tú te alejas de Dios, Dios va a seguir vinculado contigo y amándote. Así es. Y aquí es donde yo quiero decir acerca de la disciplina. ¿Qué disciplina nos referimos? ¿Qué disciplina logra el respaldo de Dios? Pues la disciplina que logra el respaldo de Dios es entender que tienes un propósito en la vida, que Él te diseñó.
y esforzarte por lograr ese propósito. Romanos 8:28, no lo voy a leer, no está ahí, pero usted se lo sabe de memoria. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que han sido llamados conforme a de Él, propósito. Su propósito. Las cosas de Dios ayudan a bien. Hermano, pero es que me dejó mi mujer, me dejó el marido, estoy atravesando un momento de crisis económica muy difícil, estoy enfrentando una carga en la familia. ¿Sabes qué espera Dios? ¿Sabe qué está esperando Dios? A pesar de que no hay ninguna injusticia en eso, Dios está esperando que te vuelvas a Él. Dios está esperando que lo busques. Dios está esperando que de alguna manera te conectes con la luz que Él tiene para traer oscuridad a lo que te está rodeando. Eso es lo que Dios está esperando. Sus ojos recorren la tierra con ese propósito. Pero el punto es que cuando tú te empiezas a apartar de ese propósito, el punto es que cuando tú cierras tu oído a ese propósito, entonces las cosas se van a poner trompudas, difíciles, complicadas. La disciplina que debemos de entender es que existimos porque de alguna manera pactamos con Dios tener un propósito en esta tierra donde hay muerte, en esta tierra donde hay robos, en esta tierra donde hay escasez, en esta tierra donde hay clavos, donde hay problemas. Sí, en esta tierra pactamos con Dios tener un propósito. Estamos aquí para un crecimiento, estamos aquí para esforzarnos. Nadie vino a la tierra de vacaciones. Sí, por eso enfrentas dificultades. Dios tiene un propósito y en medio de tus dificultades, en medio de las cosas que te cuestan, en medio de las cosas que se te complican, en medio del sufrimiento, allí está tu propósito. Eso es lo que Dios quiere, que trabajes en ti, que tú resurjas en eso, que te esfuerces en eso. Y dicho de la mejor forma, que superes eso. La intención de Dios es que superes eso. Y entonces nosotros deberíamos de tener una disciplina personal e individual de mejorarnos continuamente, de superarnos. El que es bravo, el que es depresivo, el que está quebrado económicamente, el que está que se siente solo, no importa. Los ojos del Señor recorren la tierra para ver si estás cumpliendo tu propósito. Esta mañana terminamos el libro de Levítico de estudiar. Todo este estudio lo he extraído del libro de Levítico. Y vamos a ver ahí qué nos dice el capítulo 26, versículo 14. Sin embargo, yo quiero que cuente conmigo una sucesión de cosas. Está hablando Dios. Dios está hablando aquí. Si no me escuchan, diga conmigo, no escuchar a Dios. Ni obedecen todos estos mandatos, diga conmigo, 2, obedecer. 2, ¿verdad? Fíjese que cómo la cosa va en secuencia. El versículo 15 dice, y si rompen mi pacto, diga conmigo, 3. Al rechazar mis decretos, ¿qué número es? 4. Al tratar mis ordenanzas con desprecio, ¿qué número es? 5. Y rehusar obedecer mis mandatos. 6 cosas secuenciales. En hebreo son 7, pero en español no se ve, por eso yo se lo digo solamente en castellano. 6 cosas secuenciales que empiezan con no querer escuchar. 6 cosas que empiezan con endurecer el corazón y decir, no tengo un propósito esta vida, la estoy viviendo así, no pasa nada. Es una herejía pensar que somos producto de la casualidad. Es una herejía pensar que Dios no está en cada pequeño detalle de lo que estamos viviendo, sí, aunque te esté yendo mal. Es una herejía no pensar que Dios no está consciente de eso. Dios está en todo. En todo. Todo esto es una secuela de cosas. Y afortunadamente es como la gran mayoría de los seres humanos han decidido vivir. No nos importa el propósito de Dios.
No nos importa qué dice Él para nuestra vida. Eso sí, vamos a probar a Dios. Perdóneme, hermano, es una tontería tener el pensamiento, voy a probar a Dios, a ver si me resulta. Es una tontería, es una falta de respeto. Cuando nosotros tenemos esa visión de Dios. Voy a probar a Dios. Si Él me bendice, si Él me responde, entonces qué bonito, ¿verdad? Qué chulo. Queremos que nos bendiga, queremos que nos prospere, queremos que nos sane, queremos que nos cuide, queremos que nos mime, queremos que nos bendiga, queremos que nos levante, queremos que nos restaure, queremos que nos haga todas las cosas, pero no queremos entender que Él tiene un propósito para nosotros y tenemos que acoplarnos a Él. Queremos, y esa es la peor idolatría, ser el jefe supremo de nuestra propia vida. Sacamos a Dios de la ecuación. ¿Por qué no me oye? Y tal vez venimos a la iglesia, tal vez cantamos, levantamos las manos, ofrendamos, lo que usted quiera, pero tenemos una cosmovisión errónea de la vida porque no entendemos que nuestra vida parte de cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y como no entendemos, cuando oramos, no tenemos su respaldo, no oímos la respuesta de Dios. Señor, prospera. Es que mira, Señor, estoy clavado y yo te quiero, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no hemos humillado el rostro, la cabeza para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? ¿Cuál es mi destino? Esto es una prédica existencial. Usted no está aquí por casualidad. No está viviendo lo que está viviendo en este momento por casualidad. No existe una casualidad. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. No existe una casualidad. Olvídese, Dios está más en su trono de lo que usted se imagina y está más cercano a usted de lo que usted piensa. Por eso el coro ese, al borde de tu gran trono, es completamente una verdad. Pero sí queremos que nos bendiga. Sí queremos que medio nos acercamos, o sea, nos acercamos y voy a hacer algo. Pero el punto central es entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Esa es la disciplina. Y trabajar en alcanzar el propósito. Nos cuesta, no es fácil, es complicado. Pero el respaldo de Dios se dará en la medida que nosotros entendamos lo que nos toca hacer, lo que nos toca superar, lo que nos toca limpiar en esta tierra. Sí, hermano, usted está aquí en esta tierra para continuar la limpieza de su alma. La Biblia le llama a eso santificación. Usted llega a Cristo, pero usted está aquí en esta tierra para limpiar. No se detenga. ¿Quiere el respaldo de Dios? Ese es el punto. Unos versículos antes de la palabra de Levítico encontramos lo siguiente. Voy a leer conmigo en el 26:3. Dice así: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. La tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Será Dios un ególatra? ¿Será Dios alguien que se le da la gana que nosotros estemos como estemos? ¿Será Dios una persona caprichosa? Perdón por decir eso, porque no lo es, pero pareciera ser que si nos portamos como Él quiere, entonces nos va a bendecir, y si no, no nos va a bendecir. Es la condición que Él ha puesto. Será un tirano, con su pistolita de tiro al blanco, buscando quién mete la pata para meterle un buen ranazo. ¿Será esa la actitud de Dios? No, mi querido hermano. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es demasiado bueno. Pero nosotros hemos pactado existir con Él. Hemos hecho un pacto de existencia.
de que vamos a alcanzar un propósito, y entonces la parte de Dios es volvernos al camino cuando Él ve que nos alejamos de ese propósito. De tal manera que encontraremos ese propósito única y exclusivamente en el entendimiento de sus mandamientos, en el entendimiento de su palabra. Esa es la única forma de encontrar el camino de vuelta a casa. Usted viene, existe en la tierra, y de pronto usted se encuentra su alma, que es inmortal, su alma nunca va a morir, su alma va a existir desde que es creada, va a existir por siempre. Usted se encuentra aquí en la tierra y primero se encuentra con una herencia pecaminosa y su destino es el infierno. Ese es el destino de toda alma que viene aquí a la tierra. El destino es el infierno, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un problema. Pero Dios sabía eso y por eso envía a su Hijo con una misericordia inmensa, con una misericordia mucho más grande de lo que yo puedo transmitir o explicar. Dios envía a su Hijo para que nosotros encontremos el camino de vuelta a Dios y el camino de vuelta a casa, que es en la presencia de nuestro Padre, que es en la plenitud de nuestro Padre. Y entonces vinimos a esta tierra y nos enfrentamos a los traumas de la niñez, nos enfrentamos a los problemas de la adolescencia, nos enfrentamos a los clavos y nos olvidamos del mundo espiritual y pensamos que lo que tocamos, eso es todo, y pensamos que estamos deprimidos, eso es todo, y pensamos que lo que sentimos, lo que vivimos, las personas que nos hacen daño, los conflictos que tenemos, hacer plata, etcétera, etcétera, pensamos que eso es todo, pero eso no es todo. Eso se acaba. Eso se acaba y a los 80, 90 años, de repente un día el alma se sale del cuerpo y se encuentra con su hacedor, se encuentra con el que pactó y dice: ¿conoces a mi hijo? No lo conozco. El destino de esto es muy terrible. No me gusta ni mencionarlo. Quizás es necesario, pero es la muerte eterna. De tal manera que Dios envía a su Hijo. Y como una señal de advertencia, y nos manda señales, y alguien nos invita a la iglesia, alguien nos habla de Dios. El viernes por la noche, mi mamá tiene una de sus amigas, yo le digo amiguis. Una de sus amiguis se fue a vivir a Kenosha, en Wisconsin, y regresó a visitar esta semana. Así que otra de sus amiguis, una que vive en Shela, como que se juntaron y el viernes en la noche estaba en la casa de ellos. Y cuando yo la vi, yo le guardo mucho cariño a esta amiguis de mi mamá. Fue mi maestra de escuela dominical. Y recuerdo muy bien que a la edad de los 6 años, ella decía que yo era la peor porquería del mundo y que necesitaba a Cristo Jesús. Y yo recuerdo que ese día yo levanté la mano y yo recibí a Jesús con ella. Era un niño, tenía 6 años. Quizás no lo hizo, yo la molesté ese día porque le recordé algunas de sus barbaridades, algunas cosas que dijo. Usted sabe, yo no voy a perder la oportunidad de molestar a alguien, pero la estaba, y le saqué bromas. Pero una cosa yo le dije a mis hijas: miren, yo recibí al Señor con ella. Me volteé a ella y le dije, después de que la molesté, sí le dije: ¿sabes qué? Te voy a estar eternamente agradecido, porque yo conocí al Señor, claro. Yo iba todos los domingos a la iglesia, mis papás me llevaban, pero yo recuerdo muy claramente hacer mi profesión de fe por Cristo con ella. Estoy tan agradecido. Pero una vez que yo conozco a Cristo, tengo que empezar un camino de conectarme con Cristo para descubrir cuál es mi propósito en la tierra. Porque conocer a Cristo me da el ticket de vuelta a casa. Y ahí es donde muchos cristianos fallan. Lo conocen y después se apartan y después ya no quieren nada con Él porque no les funcionó. ¡Qué tontería! No me funcionó Dios. ¡Qué tontería! No me está funcionando Dios. El pastor dice que hay que hacer esto, el pastor dice que hay que hacer lo otro. No me está funcionando Dios. ¡Qué tontería! Los ojos del Señor recorren la tierra para buscar fortalecer en medio de nuestros problemas y nuestras crisis a las personas. Así que no nos vamos al cielo cuando recibimos a Cristo, no nos vamos al cielo, nos quedamos en la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, alguien podría decir, porque tenemos que
hablarles a otros del Señor. Esa es una muy buena razón. Y de hecho es una de las grandes razones por las cuales permanecemos en la tierra. Tienes que ser una luz, por supuesto. Por supuesto. Dios te salvó no para que te calles lo que Él ha hecho, sino para que expandas lo que Él ha hecho contigo. El llamado es a ser testigos. Hace unas semanas hablábamos de eso. Pero la otra razón por la que Dios te salvó y no te lleva inmediatamente al cielo es porque tienes que hacer un proceso de santificación. Un proceso de santificación. ¿Y cómo así un proceso de santificación? Pero si no, Dios me limpia todos mis pecados. Por supuesto. Cuando tú confiesas tus pecados, Él te limpia. Pero tú tienes que entender que el pecado nos ha dejado marcados. Y que la inclinación negativa es algo que está dentro de todos nosotros que tenemos que esforzarnos por superar. ¿Cuántos de ustedes son enojados? Levánteme la mano los enojados. ¿Y por qué son enojados si ya fueron salvos? ¿Qué les pasa? ¡Qué bárbaros! ¿Cuántos de ustedes después de haber sido salvos se echaron alguna mentirita? ¿Alguna mentirita? Levanten la mano. Partida de mentirosos los que no la levantaron. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se agarraron a algo que no era de ustedes, ya siendo cristianos? ¿Cuántos de ustedes, ya no me levanten la mano porque así ya no quiero como saber nada, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes permiten que su corazón albergue odio? ¿Cuántos de ustedes son víctimas de lo que las personas que les rodean les hagan? ¿Cuántos de ustedes tienen resentimientos en su corazón que no pueden dejar? Exacto, tenemos que superar todo eso. Para eso nos dejó Dios. Y lo tenemos que superar desde una plataforma de los clavos que tenemos. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Fortalecernos, bendecirnos, ayudarnos. Y por eso a veces nos ayuda diciéndonos que no, Señor, yo quiero tal cosa. No te va a ayudar en tu propósito. Tu propósito es la santificación. Ya lo decía el apóstol. La voluntad del Señor para ustedes es la santificación de vuestras almas. Y entonces tienes un propósito. Tus clavos, tus conflictos, las cosas que se dificultan están en tu vida para que las superes. El propósito de tu vida es superar eso. Si eres un traumado, el propósito de tu vida es que te destraumes. Si eres un orgulloso, el propósito de tu vida es que te humilles. Y por eso Dios te va a mandar un montón de gente a ayudarte. Y como caen mal. Si tienes problemas de fe, el propósito de tu vida es que aprendas a confiar en Dios, aunque a veces esto no alcance, y por eso te va a enviar situaciones donde puedas verlo, puedas vivirlo. Así es Dios, te está procurando fortalecer, te está ayudando. Una mujer que se casa con un hombre y a todo le dice que sí, no le está ayudando. No, entendámonos, sí, no lo está ayudando. No le diga que sí a su marido a todo. Los maridos me van a odiar, pero también funciona al revés. Ni todo el amor, ni todo el dinero, maridos. Porque Dios nos pone en situaciones donde tenemos que decir, o me pongo a superar esto, ¿o qué? Y por eso tienes clavos. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Mire, Pablo dijo esto en Efesios de esta manera. Efesios 2:10. Yo quiero que se la crea, porque esto es la palabra de Dios. Pues somos la obra maestra de Dios. Conmigo así, ¿eh? En mi época se decía te cañas, ¿va? Yo no sé cómo se diga ahora, pero en mi te cañas, ¿va? ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice ahora, Alan?
No, ni sabe qué estoy tratando de decir, ¿va? Alguien que me va a hacer esa conexión generacional, por favor, ¿cómo se dice ahora? ¿Va? Nadie va. ¿Ah? Sos un crack. Soy un crack. Es un crack, hermano. Con mis amigos de básquetbol fuimos a jugar hace como un mes y todos éramos unos cracks. ¿Y por qué? Porque crack para jugar. Eres la obra maestra de Dios. O sea, no eres cualquier cosa, hermano. No eres nada despreciable. No, al contrario. Eres la obra maestra. Me mandaron una foto de la Mona Lisa con pelo corto porque dice que había mucho calor. La obra maestra de Da Vinci, ¿no? Tú eres la obra maestra del ser más grandioso del universo. Ese eres tú. Aunque te sientas... No. Tú eres la obra maestra. Lo dice Dios, no lo digo yo. Yo no te estoy tratando de levantar la autoestima. Ese es un tema con Dios. Somos la obra maestra de Dios. Pero es que estoy enfermo, no importa, eres la obra maestra de Dios. Pero es que estoy quebrado, no importa. Pero es que ni mi mujer me quiere, no tengo ni chucho, ni padre, ni madre, ni chucho que me ladre. No importa, eres la obra maestra de Dios. Ok, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos creó de nuevo en Cristo Jesús? Pregunto, ¿cuándo nos creó de nuevo? Cuando recibimos a Jesús, en nuestro corazón hubo una nueva creación. A fin o para que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, cuando Dios nos está dando su palabra, nos está pidiendo que la incorporemos para entender el propósito y que incorporemos nuevas disciplinas a nuestra vida. Por eso nos inspiró Juan Pablo. Juan. Porque primero es un niño que ama al Señor. Ama al Señor. Platíquele usted cuando tenga la oportunidad, ama al Señor. Pero segundo nos inspiró porque tiene un compromiso con una disciplina. Aquí 2 años y medio empezó. ¿Cuándo vas a tener tú el mismo compromiso contigo mismo de superarte, de entender el propósito de Dios? Ok. Quiero aterrizar en algo. Esta mañana. No hay modo que huela la carne. Digan aquellos que ya solo me quedan como 15. ¿Ya huele la carne? No hay modo que se me destape la nariz entonces. Pero Mónica está diciendo algo más. ¿Todavía no está la carne? Híjole, pero yo ya casi acabé. Les quiero contar. Yo fui maestro de niños cuando tenía 16 años. Y era el coordinador de la clase. Nosotros dábamos la iglesia era muy grande y yo tenía la clase de 8 años. Tenía 40 niños de 8 años. Entonces, logré una donación de pintura. Pintamos la clase. Todas las clases estaban feas. La mía estaba pintada, está bien limpia. Le saqué a mi papá que me comprara gaseosas. Y entonces en las copitas de Santa Cena de niños les dábamos un poquito de gaseosa a los niños todos los domingos, porque para eso alcanzaba. Y entonces un día yo tenía 3 maestros. En la edad de 8 años tenía 3 maestros. Y le digo a vos no te di la lección. ¿Qué vas a hacer mañana con tu clase? Cualquier casaca les meto, me dijo. Pues no, yo no les voy a meter cualquier casaca. Yo quiero aterrizar en cómo se llama la disciplina de entender que tenemos un propósito, de entender que Dios está vinculado con nosotros, de entender que Dios nos está tratando de fortalecer, de entender que nada que está pasando en este momento es casualidad y que la corrección de nuestras almas es lo mejor que podemos hacer. Esa disciplina se llama
Fe. Fe. Eso es la fe. Lea conmigo. La fe es una confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Yo diría lo que oramos, lo que le pedimos a Dios, lo que pactamos con Dios, lo que en el entender de nuestro propósito estamos trabajando con Dios. Otro día me acerqué con un misionero americano. Yo antes era más bromista. Entonces me acerqué con un misionero americano. Le digo, brother, le digo yo, sí, me dice, estuve orando por ti el otro día. Y ¿sabes qué? Dios me habló de ti. Y me dijo que con respecto de ti está triste. Yo lo estaba molestando. Está triste porque no la has llamado, porque no la has buscado. Y hace rato que no le buscas. Dios está triste. Yo estaba molestando. Mi esperanza, mi expectativa era que él me dijera, no vas a estar molestando, vos, bla. Pero él se me quedó viendo, se la guardó, se puso a llorar y dijo, sí, es cierto. Entonces yo lo abracé y lo ministré. Quiero decirle que nunca le conté la verdad. Nunca se la conté. ¿Cuántos de nosotros somos como este misionero que vivimos sin tener la conexión más importante de la vida, que es hablar con Él, que es buscarlo a Él, que es conectar con Él, que es depender de Él? Eso es fe. Eso es fe. Fe no es ponerme, mi billetera, se va a llenar de dólares, yo veo que mi billetera, veo dólares venir, sí siento, bien. Tenemos mal comprendida la fe. Fe es depender del Creador, del Señor. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es decir, lo que pactamos con Dios. Por su fe, la gente de la Biblia gozó de una buena reputación. Y luego el versículo 6 agrega, sin fe es imposible. Ahora, esto no es uno de los cuentos que imposible es nothing. ¿Has visto esos comerciales? Nothing is impossible. Todo es imposible hasta que viene alguien y lo haga. No, esos son cuentos. Eso puede ser real. Pero este no es de esos imposibles. Porque este es un imposible que Dios puso. Y si Dios dijo que es imposible, es imposible. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? No es un reto para usted. Sí, yo sí voy a hacer posible. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si te pones tu mejor carita, si haces lo que para quedar bien con Él, si haces buenas obras, si haces lo que... Imposible agradar a Dios sin fe. Tu vida debe tener la disciplina de la fe. Y repito, ¿cuál es la disciplina de la fe? Es entender que hay un Dios todopoderoso que lo gobierna todo y que en todo ello hay un propósito para mí, que Él te creó, que Él te envió a su Hijo Jesucristo para que creas en Él, tengas vida eterna, pero que una vez con Cristo como tu Señor tienes que aprovechar el hecho de que el Espíritu Santo ha venido a vivir a tu corazón para empezar a trabajar en la purificación de tu alma. ¿Por qué quedarte igual? No tiene sentido. El cristianismo no tiene sentido si te quedas igual. No tiene sentido. La Biblia no tiene sentido si haces de ella una religión. La Biblia o el cristianismo es un trabajo continuo de mejorarte a ti mismo. Entonces, entender que hay una supervisión divina, entender que hay un Dios que está en todo y cuya intención es fortalecerte, y entender que tú tienes que trabajar por ser mejor continuamente. Lo demás vendrá por añadidura. Será una añadidura. Todo el que desea acercarse a Dios hace bien. Pero número uno, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
Así que la fe es, a lo mejor estás pasando un momento complicado en tu vida. Si levantar su mano, ¿cuántos de ustedes están pasando un momento complicado en la vida? Un momento económico complicado, un momento familiar complicado, un momento de salud complicado. Oh, qué difícil, ¿no? La fe es entender que Dios está contigo. Si no te va a abandonar, no te va a dejar. No te va a dejar. Él existe. Él está contigo. Pero también es entender que Él recompensa si tú haces el ajuste. Es decir, que si tú haces un ajuste en tu vida, Él va a traer una nueva respuesta. Porque la intención de Dios es que estés mejor, no es que sufras. La intención de Dios, el corazón de Dios no está en que sufras. Estamos sufriendo por pilas. La intención de Dios está en que conectes, que hay que hacer un ajuste. La intención de Dios está en decirle, fíjese que yo estaba escuchando mis prédicas del pasado y me encontré una mi herejía ahí que le quiero contar. Y quiero desvirtuar esa herejía si usted la vuelve a escuchar. Yo dije, no hay que preguntar por qué. Dije en esa prédica, no hay que preguntar por qué, sino hay que trabajar. Pero estaba equivocado. Sí hay que preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Qué estás tratando de trabajar conmigo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y por eso nuestra vida debería desprenderse de una conexión diaria con el Creador, a decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy viendo los resultados? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy superando? Porque Él te lo va a decir, te lo va a mostrar, y tú puedes hacer el ajuste. Pero ello conlleva disciplina. Conlleva disciplina, agarrar, apartar un tiempo, porque de repente uno está, Padre Santo, que estás haciendo WhatsApp. Mañana no voy a ir al, ¿cómo se llama? No, mañana hay almuerzo, entonces no voy a ir. Padre, que estás en los días de WhatsApp. Hay una foto mía. Selfie. ¿Me doy a entender? Oh, Padre nuestro, logramos apagar el celular, pues. Hay una cosita de los celulares que traen que son muy bonitas para hablar con Dios. ¿Usted no ha visto? Todos los dispositivos inteligentes traen una pequeña cosita que permite hablar con Dios. Se llama modo avión. ¿Lo ha visto? El modo avión, ¡pum!, conecta con Dios. Porque desconecta el celular, entonces ya podemos tener comunicación con Él, ¿no? Pero de repente viene, Señor, es que estoy preocupado. Padre, que estoy preocupado. Sí, porque no, que la luz eléctrica. Sí, pero es que ahí había una empresa y ahí trabajaba mi compañera, pero no fue mi compañera, fue mi traida. Sí, pero terminamos. Y uno termina más perdido que el hijo de la Llorona. Ya lo encontraron a él, a uno no hay modo que lo encuentren. Tenemos que hacer una disciplina. De preguntarle a Dios cuál es nuestro propósito, de analizar nuestras vidas, de tener una relación diaria, una conexión a nuestro espíritu, que pregunte, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo hacer? Y tenemos que tener la disciplina de ir a su palabra y decir, bueno, no es una sugerencia, es cómo voy a hacer, es entender lo que tengo que vivir. Porque si obedecemos sus mandatos y cumplimos sus estatutos, Él nos va a bendecir.